de algo que se da muy frecuentemente en los hogares y que afecta a los hijos a veces de una manera muy negativa, y es el impacto que produce en la familia la semejanza que tiene un niño, que tiene una niña, en relación con sus familias progenitoras, ¿no? La familia del papá, la familia de la mamá, ese afán de buscar a quién se parece. A un niño recién nacido, hermanos, no se parece a nadie, y todo el mundo le encuentra semejanza, cada quien por su lado, a la línea familiar propia, y no es extraño que eso sea el origen de muchos sentimientos y de muchas actitudes que a veces son inconscientes, pero que van creando una visión de la persona, del niño, a los ojos de la familia, que genera barreras, genera simpatías o antipatías, en una situación en la que el niño es totalmente inocente porque pues no tiene nada que ver, y en donde se demuestra enormemente las condiciones infantiles de las estructuras familiares que terminan generando reacciones, sentimientos, apegos o distanciamientos por las manifestaciones físicas, por las actitudes que se comparan con las familias precedentes, y si se encuentran en esas posibilidades de no salir parecido a quien se espera salga parecido, entonces el niño va a pagar los platos que no rompió. Eso, hermanos míos, es una cosa desordenada. Eso es parte del orden que hay que construir en el ambiente de las familias. La imagen y semejanza que nosotros tenemos de Dios tiene que ver con rasgos mucho más profundos que la simple expresión física o la simple expresión de actitudes caracteriales o lo que nosotros definimos como personalidad. A veces, hermanos, nos parecemos mucho más en la familia a aquellos a quienes físicamente o con los que físicamente no tenemos mucho parecido. Es decir, hay condiciones de identidad que no tienen que ver con el aspecto físico. Y a veces, hermanos míos, no entendemos que esas condiciones de identidad, cualesquiera sean, obligan a hacer el esfuerzo para que el niño no termine marcado por las semejanzas o por las desemejanzas, porque un niño no debe verse afectado por sus semejanzas y desemejanzas con los suyos. Y ese es el análisis que hiciéramos en esta noche. Nadie tiene la culpa de los rasgos de su genética que terminan evidenciándose, ¿no? Porque, insisto, hay rasgos genéticos que se dejan ver, hay otros que no. Y nadie tiene la culpa.
ni de los unos ni de los otros. En primer lugar, los rasgos de alguien, en lo que tiene que ver con lo genético, eso es una cosa que obedece a leyes naturales que cada día se van dilucidando más, que cada día se van entendiendo mejor. Pero hermanos míos, eso hoy día no es programable en lo común. Ya se está trabajando demasiado en eso de la ingeniería genética, pero en lo que normalmente se da, nadie tiene la culpa de terminar tocado por las expresiones genéticas de la herencia que le dan sus padres en esa mezcla de la genética del papá con la genética de la mamá para terminar produciendo las condiciones físicas, las condiciones mentales, las condiciones afectivas, emocionales, las condiciones generales de un ser humano que termina mostrándose como lo que por ley natural, por mezclas, por situaciones que se dieron con los genes, con los cromosomas, terminan produciendo el resultado que se ve. Es una condición que obedece a algo que está más allá de la propia persona. Y más grave es si entendemos que la genética de alguien proviene de la ingeniería divina para lo que Él ha dispuesto. Dios nos hizo así como somos, no para hacernos más bonitos o más feos, sino que Dios nos hizo así como somos, porque así como somos, damos la medida de las características que Él necesita para que nosotros lleguemos a actuar a la altura de lo que Él está esperando que nosotros seamos. Imagínense que Dios me hace así para propósitos nobles como son los de Dios y que alguien diga, ese muchacho es un desgraciado, porque mira que terminó pareciéndose a la familia de ese tipo, del papá. Y esa gente es terrible. Ya me imagino cómo va a ser él. ¿Ya? Porque con ese parecido a la familia, ya uno sabe por dónde van. Imagínense todas esas elaboraciones prejuiciadas cuando yo surjo de la iniciativa divina que con lo que yo soy, tanto en lo físico como en lo profundo de mi vida, estoy hecho para cosas muy buenas que Él ha dispuesto para mí. Eso, hermanos míos, es un atropello a mi dignidad. Esos comentarios, esos manejos, esa forma de enfocar las cosas, al punto que el niño va creciendo y va creciendo con ese sentimiento de verse realmente desgraciado, porque ¿por qué tenía que terminar pareciéndose a esa familia de gente tan mala como la mamá lo quiere mostrar? O de gente tan mala en relación con la familia de la mamá como el papá lo quiere mostrar, o como el lado familiar quiere mostrarlo. Que Dios a nosotros nos ayude a manejar mucha sabiduría, a manejar mucha prudencia en esos aspectos de la presentación física de nuestros hijos, de sus manifestaciones, y no terminar haciendo las diabluras que aún personajes bíblicos terminaron haciendo en relación con sus hijos. David era un hombre muy afectado por la presencia física de Absalón, su hijo. David apreciaba de manera especial a Absalón porque era
un hombre muy bien presentado y era como el orgullo del papá, esa visión ingenua de la gente de querer verse afectados con orgullo porque la presencia física de un hijo como que los honra. No los honra un ser humano con todo lo que es el ser humano, sino su presencia física. La belleza de una hija les resulta a ellos motivo de mucho orgullo y es como si las personas sintieran que con eso tienen la forma de demostrar que su condición de familia es superior a la de otros, que no da hijos tan presentables. Ese juego, hermanos míos, está indicando una visión infantil. Cuando los hijos crecen afectados por esas ideas que desnudan sus padres y que tienen que ver con ese tipo de prejuicios, están llamados a ser muy superficiales. Ya están llamados a actuar muy por debajo de las razones de fondo por las cuales un ser humano se debe ver positivamente impactado por haber nacido en este mundo, por haber nacido de una determinada familia, que no tiene que ver ni con bellezas físicas, ni tiene que ver con otros rasgos que dan imagen de superioridad, sino que tiene que ver con el privilegio de venir a este mundo a ser parte de un programa de Dios, en donde se debe ver involucrado en igualdad de condiciones con los otros seres humanos. Por eso, ante el hecho de las condiciones físicas que nos muestran los hijos, sus rasgos, sus aspectos muy personales de cada uno de ellos, la actitud, yo diría, más sabia de parte nuestra es que nosotros tomemos el camino de la reflexión, que aprendamos a reflexionar, es decir, a pensar seriamente qué hay para esa criatura, no alrededor de sus aspectos físicos, sino alrededor del valor de ese ser humano como persona, y preguntarse siempre qué se trae Dios con él. No es por qué Dios lo hizo así o así, sino qué está buscando Dios con esa persona alrededor de condiciones que en alguna forma se pueden ver como ventajosas, en otras como desventajosas. ¿Ya? Cuando un niño nace con deficiencias a nivel biológico, siempre uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué busca Dios? ¿Qué está tratando de lograr con esa criatura? ¿Qué está tratando de, digámoslo así, alcanzar como propósito de Él en el desarrollo de la vida de un ser humano con esas características? Y vean que los hijos debieran siempre ponernos a pensar, debieran siempre evidenciarnos que Dios trae un mensaje para nosotros a través de ellos. Es como una carta que Dios nos escribe a nosotros y que debemos aprender a leerla, ¿ya? Y a entender qué hay allí más allá de las expresiones físicas que encontremos en la persona. Así que la reflexión más sencilla que un cristiano puede hacer a ese respecto, la elaboración más sencilla de todas, es entender que es un aporte de Dios para el bien de todos. Dios está buscando beneficiarnos a todos a través de un niño, a través de una niña. Dios está buscando bendecirnos y no se debe quedar reducido a las expresiones físicas, a los rasgos,
a los parecidos. Y más grave todavía es eso de pensar que porque un niño se parece a alguien es porque va a ser como alguien. Porque un niño saca ciertas características físicas o ciertas características actitudinales que tienen que ver con sus antepasados, entonces ya nosotros comenzamos a definirle todo lo que él como persona va a ser y no nos quedamos contentos con elaborarlo nosotros, sino que terminamos dejándole ver al niño qué es lo que esperamos. A veces esperamos cosas muy feas y se las expresamos, de modo que lo llenamos de complejos, lo llenamos de elaboraciones prejuiciadas y lo llevamos a pensar de que él está condenado a vivir una determinada condición de vida porque es que tuvo la desgracia de nacer parecido al tío o ella nacer muy parecida a la abuela o muy parecida a la bisabuela que otros conocieron, pero ella no conoció, pero que decían esa señora era impotable, de modo que aquí está Julana de tal y le dan el nombre, ¿no? Le colocan el nombre, no se lo dan como nombre, sino que la identifican con el apodo que es el nombre de esa bisabuela tan famosa por ser tan de mala clase. Y ya con eso están marcando a la niña y la están afectando y la están haciendo sentir muy, muy comprometida con unos rasgos físicos. ¿Ya? A veces, en el sentido positivo también, es que se parece a fulano de tal, y ese hombre es muy inteligente, ese hombre ha hecho cosas extraordinarias. Imagínense la chapita que le colocan, la carga que le colocan encima a un muchacho, porque se parece a otro que ha logrado muchos éxitos. ¿De dónde acaba a resultar que este que se parece tiene que dar la misma medida y lo tienen que marcar en la forma de presionarlo para esperar de él que dé los resultados que tienen que ver con sus expectativas? Esa es de las cosas peligrosas de recibir nombres. Eso lo quiero tratar más adelante, recibir nombres, ¿no? A mí, por ejemplo, terminaron llamándome con el nombre de mi papá, el nombre completo, Jorge Enrique. ¿Ya? Y entonces uno entiende que esos nombres de por sí están expresando expectativas. En muchas ocasiones están expresando el interés alrededor de lo que se espera de ese niño. Y uno no puede esperar por un nombre que una persona sea de una determinada manera cuando esa persona está hecha para ser como ella solo debe ser. Entonces ya le ponemos una carga que no le corresponde. Así es con las semejanzas físicas, ¿ya? Y con las semejanzas físicas es más agresivo porque es como si se entendiera que si así es por fuera, por dentro debe ser idéntico. Entonces, yo quiero que ustedes vayan pensando en todo ese juego de absurdos, en todo ese juego de manejos que se usan, esas elaboraciones que no corresponden precisamente a la visión objetiva de qué hay con una persona y cómo hay que entender el lugar de una persona en la vida en razón a sus rasgos físicos y esos rasgos físicos cercanos a los rasgos físicos de personas de la familia. Ya. Digamos entonces que hay enorme riesgo en las expectativas en relación con los hijos y lo asocio con esto, ¿no? Es que a veces el niño está en el vientre de la madre, la niña, el niño está en el vientre de la madre, y no es extraño que los mismos padres estén ya elaborando ilusiones respecto de la apariencia física del niño.
¿ya? Estén creándose expectativas, cada uno tirando por su lado. De hecho, es una cosa muy infantil, pero eso tan infantil es muy común. Es una cosa muy común. Uno dice, ¿por qué la gente no supera eso? Es muy complicado porque son patrones culturales que los vemos tan decisivos y tan importantes. Pues sí, la gente va creándose expectativas y el niño aún no ha nacido. Y como les decía al comienzo, nace el niño y todo el mundo corre veloz a tomarlo en sus brazos y lo miran por todos lados porque quieren encontrar los rasgos que los identifique con ellos. Y hermanos, qué cosa más ingenua, ¿ya? Insisto, un niño recién nacido afortunadamente no se parece a nadie, ¿ya? Es una criatura que da uno que otro viso, porque pues sería el colmo que genéticamente no mostrara algo. Pero ese niño todavía no es en su presencia lo mínimo que va a ser. Un niño recién nacido, usted va viendo que pasan los meses y el niño va cambiando y luego con el paso de los años y cuando lo tiene adolescente dice qué chino tan feo cuando de niño era tan hermoso. Es un chiste, ¿no? Quiero expresarlo como un chiste, ¿ya? No hay manera de saber cómo va a ser una persona simplemente viéndolo recién nacido. Pero todo el mundo comienza a elaborar expresiones que tienen que ver con sus sueños, con sus ilusiones, y entonces aquí en la vuelta de la oreja se parece a la familia mía, es que así es mi familia. ¿Y cómo es la vuelta de la oreja? Así como volteando. Y dice, ¿qué oreja no es volteando? Entonces uno se da cuenta que es demasiado cuento. Y los padres no se dan cuenta o no perciben que con eso están marcando negativamente a su hijo y le están colocando una carga que él no puede llevar. Él no tiene por qué llevarlo, porque él no vino a este mundo a parecerse a nadie. Él vino a este mundo a cumplir un lugar existencial, a cumplir con un territorio de vida, a desarrollar unas posibilidades existenciales muy de él y que no tienen que ver con nada que lo asocie a sus progenitores y que lo asocien a sus familias de origen. Entonces, esa condición es una condición peligrosa. Su semejanza, por ejemplo, a nosotros nos debe acentuar nuestra visión objetiva de la persona para que no nos llenemos de orgullo. Por eso, si el niño se parece a nosotros, debemos verlo como una cosa común y corriente y no pensar que es como un mensaje de Dios, como si Dios nos estuviera dando la idea de que en ese niño nosotros nos podemos volcar totalmente y ese niño va a ser la fiel copia de nosotros. Que Dios lo guarde. Esa es de las cosas que uno debe pensar, de las primeras cosas que uno debe pensar. Señor, haz que ese hijo tenga características muy superiores a las mías. Señor, ayúdalo a que si hay algo en lo que se parezca a mí, sea lo que lo aproxime a ti. Y si él puede ser alguien que en muchos aspectos no se parezca a mí porque se debe parecer a ti, que eso suceda. Pero quiero por todos los medios que sea mejor que yo, que sea superior a mí, que logre las metas
que la posibilidad tuya le da para que él tenga ventajas sobre las condiciones que yo tuve, y aquí estoy yo para darle esas ventajas. Entonces, fíjese que es como ir rompiendo con la idea de el niño, circunscribirlo al territorio de las posibilidades que tienen que ver con los espacios existenciales nuestros. O sea, no debo entonces hacer nada para acentuar eso y para dejarle ver todo el tiempo es que usted es igual que yo. O la mamá diciéndole al niño es que usted es igual a su taita. Es que ni más ni menos, y el niño sin ser todavía quien debe ser, y ya lo estamos marcando con los rasgos del papá. Es que ni negado que sea, porque usted está mostrando todos los rasgos de su papá. ¿Y cómo los puede mostrar? Un niño no los puede mostrar. Pues de hecho es muy lógico que el niño trate de imitar al papá, la niña trate de imitar a la mamá, o ellos como hijos traten de imitar a sus padres, pero entre eso y que yo pueda pensar que esa criatura está saliendo la fiel copia del papá y la mamá, esa desgracia yo no se la puedo desear a ningún hijo. Yo tengo que hacerle ver a ese niño que él se parece a él, que él es lo que él debe ser, lo que él debe lograr, lo que él debe alcanzar, lo que él debe desarrollar, y que lo que él va a ser algo tan particular que nosotros estamos expectantes, pensando en todo lo que Dios irá mostrando a través de él, en todo lo que Dios va evidenciando en los rasgos de su personalidad, en todo lo que por su particularidad Dios va a hacer a través de la vida de esa persona, que es mucho más y que es mucho mejor que lo que encuentra en el papá y lo que encuentra en la mamá. Eso, por favor, es algo que nosotros tenemos que todo el tiempo trabajarlo, y trabajarlo con convicción, ¿ya? Mi niño, mi niña debe ser alguien a quien nosotros no marquemos por sus parecidos. Ahora, si los encontramos, pues sí, esos parecidos llaman la atención. A veces a nosotros nos sorprende los juegos de la genética, cómo terminan apareciendo rasgos que de la familia estaban por allá olvidados, y este otro los saca a la luz nuevamente, y entonces decimos, vea, eso era, esos ojos son los ojos de la abuela, ¿ya? Esos ojos son los ojos de la tía abuela, son rasgos que están por allá bien lejos y vuelven a aparecer. Ese es el juego de la genética. Esas son leyes genéticas que nosotros debemos apreciar y respetar, pero no por eso estamos diciendo que la persona está metida en una identidad total con aquellos a quienes se asemeja. Ellos deben parecerse más a ellos que a nosotros. ¿Sí me están oyendo? Suena raro eso. Pero es que realmente, a pesar de que son hijos nuestros, oigan lo que estoy diciendo, a pesar de que ellos son hijos nuestros, en realidad tienen rasgos de otros parentescos a los que ellos están vinculados, que están más allá de nosotros como sus padres. Por ejemplo, ellos son los hijos de una época. Nosotros somos hijos de otra época. Y en esa época en que nosotros crecimos, nosotros teníamos que dar una expresión y unas manifestaciones de identidad que nos colocaran a tono con la época. Ellos son hijos de una época totalmente distinta, por tanto, ellos se parecen
a veces más a su época que a nosotros. Y eso no debe escandalizarnos, eso debe llevarnos a nosotros a entender que debemos ser muy cuidadosos, estudiantes de las épocas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros hijos, porque nuestros hijos van a heredar de su época. Y nosotros tenemos que saber manejar eso con cuidado para que le demos a todo eso un perfil cristiano y que podamos influenciar sobre ellos para que en los rasgos que la época marque en ellos, nosotros podamos darle una acentuación de tipo cristiana. ¿Por qué? Porque en todos esos aspectos, aún en el manejo de su físico, ellos tratarán de identificar su físico más con modelos o tipos de su época que con nosotros, ¿ya? Y entonces tenemos que ser cuidadosos, al contrario, ser muy estudiosos de esos rasgos que tienen que ver con las particularidades del tiempo, ¿ya? Y entender que habrá cosas donde ellos en nada se identificarán con lo nuestro. Algunas veces los hijos lo pensarán, quizás no lo digan, pero dirán, es que mi papá es muy corroncho, mi papá como que es, mi papá, esa forma de, esos gustos de mi papá, esa manera de ver las cosas, bueno, no les pertenecemos a la época. Por tanto, ellos no se parecen en esas cosas tanto a nosotros como a la época a la que le pertenecen, y eso no debe ser escandaloso. Eso es lo más natural del mundo, solo que debemos intensificar nuestra forma de interpretar eso también, que llegado el momento nosotros tengamos la capacidad para influenciar y orientar hacia Cristo muchas cosas que la época no vincula con Cristo. Nosotros tenemos que vincular a nuestros hijos con Cristo. Ahora, ellos son afortunadamente personas que en potencia están llamados a ser hijos de Dios. Yo lo digo en la forma de fe, nuestros hijos debieran ser hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, se tienen que parecer a Dios. Gracias a Dios que se parecen a Dios y no a nosotros. Es algo tan entusiasmador eso de encontrar uno que sus hijos van mostrando rasgos cristianos, rasgos de creyentes, características de personas que elaboran ideas desde la perspectiva de una persona que conoce a Dios y se siente con libertad de hablar acerca de lo de Dios con una visión con la cual nosotros nos emparentamos. Y pertenecemos a dos generaciones distintas, pero nos emparentamos porque Dios se vuelve más universal, ¿ya? Dios termina universalizando nuestra mente y permite que nos encontremos la gente de muchos lugares del mundo y nos identifiquemos, la gente de muchas generaciones y nos identifiquemos, y que terminemos unidos a una iglesia que, si pudiéramos encontrarnos con un creyente del siglo I, diría cosas ese creyente con las cuales nosotros estaríamos muy de acuerdo, porque nosotros diríamos, lo que él dice es lo que uno como creyente siente. Son hijos de Dios nuestros hijos, y eso de ser hijos de Dios lo pone por encima o los pone a emparentarse por encima de nosotros, los coloca en las posibilidades de encontrar cercanía al detalle divino más que al nuestro, y los llevamos a que no se detengan tanto en las semejanzas humanas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo al hablar en 2 Corintios de la experiencia del proceso del acercamiento a Dios. ¿Ya? Dice, es que nosotros
de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Ya? A nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Ya? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas con las que se emparentaba, con las que se identificaba, con las que le buscábamos semejanza, esas cosas viejas pasaron y aquí hay cosas nuevas que nos llevan a tener razones suficientes para ver a esas personas cercanas al vínculo con Dios, que los hace mucho más próximos a la visión de parentesco que necesitan para encontrarle el sentido válido a la vida en este mundo. Que se parezcan a los nuestros, que se parezcan a nosotros, no está representando un logro fuera de serie y no es motivo para que nosotros nos llenemos de un orgullo vano, sino más bien es motivo para que nos pongamos a pensar y decir, Señor, si se parece tanto a mí, ayúdalo para que su desarrollo no lo ponga en el territorio reducido de mis posibilidades humanas, sino que él o ella pueda desarrollar unos rasgos que lo coloquen muy por encima de esas posibilidades que yo he tenido en la vida. Entonces, ellos deben parecerse más a ellos que a nosotros. ¿Por qué? Porque son hijos de una época y porque especialmente son hijos de Dios. Así que, hermanos míos, y aquí viene lo grave, es un enorme pecado prejuiciarse con su fenotipo, es decir, con lo que genéticamente muestra en lo físico, ¿ya? Y prejuiciarse con los rasgos temperamentales. La mayoría de los rasgos temperamentales tienen que ver con cosas genéticas acentuadas por el aprendizaje en la relación con nosotros. Es decir, no es la simple genética, sino que ese rasgo temperamental se matiza de acuerdo a lo que ellos terminen viendo en las conductas y actitudes nuestras. Y tenemos que decir que es pecado prejuiciarse uno con todo eso. Insisto, es pecado, por ejemplo, pensar que él, porque se parece tanto a determinada persona, tiene que ser de una determinada manera de ser, una determinada manera de pensar, una determinada manera de vivir. Eso no es así. Todo eso está así, allí expresado, en lo que físicamente vemos en la persona, en lo que en los rasgos temperamentales vemos en la persona para conducirlos y edificarlos. ¿Ya? Esa es nuestra tarea. Aprovechar todo eso que nosotros vamos encontrando en los rasgos del ser de ese que es nuestro hijo para ir produciendo el efecto de ir perfeccionando sus rasgos para que cada vez sea quien debe ser él, más allá de cada uno de nosotros. El que sabe criar a sus hijos siempre termina llevando a sus hijos a superarlo a él. ¿Ya? Una persona que está criando un hijo y lo está criando bien, está consiguiendo que el hijo termine siendo superior a él. Esa es la característica de una buena crianza. De modo que si yo me conformo con que mi hijo sea muy semejante a mí, he hecho un mal trabajo. Mi trabajo ha sido muy limitado, muy reducido. Y peor, si yo termino por acentuar esos rasgos y dejar que mis prejuicios se expresen.
porque quiero decir cosas muy definitivas al respecto, porque conozco situaciones donde un papá o una mamá desarrolla sentimientos hacia un hijo o hacia una hija, a veces no muy claros, porque la misma persona ni siquiera sabe por qué, pero cuando uno va analizando el fondo, es porque esa persona termina mostrando rasgos físicos que lo emparentan con el lado familiar que no representa tanta, digámoslo así, que representa una resistencia afectiva y emocional para el papá o la mamá que reacciona. Si el niño va mostrando características temperamentales y características físicas que lo acercan bastante a la familia del papá, la mamá que tiene sus diferencias con la otra familia, entonces comienza a crear también su resistencia con el hijo y comienza a tratarlo como si estuviera aprovechando la ocasión de tener un hijo parecido al lado feo, es decir, al lado que él ya no acepta, y con el maltrato que le dé al hijo, con eso satisface su sentimiento de malestar que tiene con su familia. Y la persona ni cuenta se da que da el maltrato, ¿ya? Porque no se da cuenta, porque el cuento es que no, yo no soy así y yo a mis hijos los trato a todos iguales. No, eso no es así. Entonces van apareciendo actitudes, por ejemplo, si en los manejos de expresiones el niño o la niña termina copiando demasiadas expresiones del papá o de la mamá, el otro cónyuge comienza a crear cierta prevención, y a veces prevención hasta el punto del desprecio, del malestar, del resentimiento sin razones y del desapego, ¿ya? Como si con ese hijo pocón, como si ese hijo le representara un factor negativo, como si de ese hijo esperara algo feo. Y yo he escuchado a personas que me dicen, es que yo no entiendo por qué mi papá es así conmigo, yo no entiendo por qué mi mamá es así conmigo. Y cuando uno tiene el conocimiento o la información sobre las dos familias, porque se da cuenta cuáles son los vínculos reales que existen, y uno va descubriendo esos acercamientos, uno dice, aquí está el problema. Y entonces piensa, es tan infantil esto, es tan absurdo, es tan ilógico, que se da uno cuenta que la gente vive a un nivel muy superficial sus experiencias relacionales. Cuando una mamá, por ejemplo, tiene hijos que tienen que ver con varios padres, con uno, con dos o tres padres, pero ella ha desarrollado un sentimiento especial o desarrolló en su relación un sentimiento especial por uno de los padres. No es extraño que esos hijos de ese papá, por los rasgos que van mostrando, en donde va apareciendo aspectos de la imagen del papá, haga que esa señora se sienta casi enamorada de sus hijos. No lo digo enamorada porque no es la idea. Es como sentir que esos hijos le acercan a esa persona que ya no está, pero que le representa emocional y afectivamente mucho. Ahora, si sucedió lo contrario, que se llenó de tanto resentimiento con un hombre con el que convivió, y el pobre hijo aparece con los rasgos del papá, o la pobre hija, porque a veces es la hija que termina mostrando rasgos del papá, allí la tiene, porque la mamá le cobra a ese hijo todo lo que quiso cobrarle al papá. Todo eso es inconsciente,
pero más grave es que todo eso es real, eso se da, eso sucede. De modo que sí es bueno que nosotros hagamos pequeños ejercicios para ver si nosotros vivimos frustrados por las expectativas que teníamos con nuestros hijos, por sus elementos de rasgo y de presentación a nivel de aspecto físico, o de rasgos de carácter, rasgos de temperamento, manifestaciones de personalidad, de formas de hablar, timbre de la voz, etcétera, etcétera, tantas cosas, color de los ojos, rasgos de las miradas, esa idea de es que usted mira tan mal como miraba a su papá, como miraba a su mamá, cosas así por el estilo, y el muchacho o la muchacha, ¿qué tiene que ver con todo eso en relación con los padres si en la mente de ella o en la mente de él no hay ningún interés en ese sentido? Por eso, cuando los rasgos aparecen, no aparecen para hacer un juicio, sino para que comencemos nosotros a darle la orientación, la guía, el perfeccionamiento de sus planes existenciales, para que esa persona cada día tenga una oportunidad mayor de ser alguien mejor definido, mejor ubicado frente a las posibilidades de vida que se le presentan. Y que pueda decírsele a un muchacho, a una muchacha, sí, usted se parece físicamente, pero usted no es eso, usted no es él, usted no es ella. Usted es alguien muy distinto y por favor nunca olvide eso, usted es distinta. Usted se parece, pero su vida tiene otras características, tiene otros rasgos y usted tiene que llegar a ser alguien muy por encima de todo eso, porque no existe nada que fatalmente diga que usted tiene que ser como la otra persona, porque esa persona es esa persona y usted es usted. ¿Ya? Ese es un trabajo muy serio que se debe hacer para no marcarlos, ni dejar que ellos se marquen a ellos mismos con esas visiones distorsionadas. Hay que superar el prejuicio de tal forma que aprendamos algún día a verlos como Dios los ve. Dios los ve a ellos como ellos son. Y ellos son más allá de lo físico. Lo físico se arruga, se envejece y lo físico perece en el polvo. Pero la validez de la persona permanece para siempre. Esa persona existe más allá de lo físico. Por tanto, lo físico no marca el territorio de la realidad de ninguna persona. Y mucho menos con eso se quiera decir que dos personas que se parecen ocupan el mismo territorio, porque son identidades totalmente particulares que nosotros debemos aprender a valorar como trabajábamos en la reunión anterior. Acentuar eso y a verlo como una bendición y no tratar de disminuirlo diciendo si se parece, tiene que ser como o tiene que ser igual. No, que Dios a nosotros nos guarde de hacer esa elaboración y a los hijos nuestros los proteja de ser reducidos a esa visión tan elemental que está muy por debajo de las verdaderas expectativas que se deben tener de ellos. Entienda que eso es un pecado, ¿no? Que eso es un pecado. La visión de un hijo en nosotros debe llevarnos a verlo como alguien mucho más particular y digamos como un ser más significativo que lo que alcanza a mostrarse en su apariencia física. Hay gente maravillosa que físicamente no representa
tanto atractivos como otros, y son personas extraordinarias que si las aprendemos a conocer de fondo, vamos a encontrar un surtido de virtudes que a nosotros nos pueden servir de bendición. Hay otras personas que superficialmente se muestran muy evidentes, muy representativos, pero cuando usted va a ver y va a buscar de fondo, no alcanza a ver gran cosa porque no tuvo tiempo para trabajarse su vida interior, porque se entretuvo, y esa fue la crianza equivocada que le dieron, se entretuvo en el cuidado de sus expresiones externas. Esa es la queja de Dios para el pueblo de Israel, la queja de Dios para un profeta. Dios le dice a un profeta que está buscando un rey, y el primer rey que encontró lo vio un hombre grande, fuerte, un hombre fornido, un hombre que de los hombres para arriba era más alto que el resto del pueblo, y dijo, este es. Y resulta que ese hombre era un hombre acomplejado, acobardado, deformado por una crianza insuficiente, en donde no logró desarrollar los aspectos de personalidad que debió desarrollar idealmente. Y luego Dios le mostró que el rey elegido era un muchacho, desde el punto de vista de su estructura física, en la época en que lo físico, en cuanto a la fuerza, representaba mucho, era un muchacho débil, y sin embargo ese muchacho, sin mucha musculatura, con una apariencia física de debilidad, fue capaz de enfrentarse a los osos, fue capaz de enfrentarse a los leones por defender su rebaño. Fíjense ustedes que el valor real de una persona, la dignidad de una persona, el aspecto físico no lo define. De modo que mucho menos va a definir quién es alguien porque se parezca a determinada persona, porque saque los rasgos de determinada persona, cuando realmente lo que es él o ella solo lo puede entender quien mira en profundidad, y debiéramos ser cada vez en relación con nuestros hijos más expertos para mirar en profundidad. Espero que esta idea haya quedado clara, porque hermanos, es el colmo que nosotros terminemos marcando a nuestros hijos tan negativamente por sus semejanzas físicas. Pero se da, y que Dios nos guarde de ese pecado en la iglesia, que Dios nos haga a nosotros personas suficientemente inteligentes para que aprendamos a ver al otro ser humano mucho más allá de lo que se muestra en lo que físicamente es. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos míos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para entender esto. Alrededor de esto yo sé que hay inquietudes. Exprésenlas. Expresen esas inquietudes, porque yo sé que muchos han vivido experiencias alrededor de eso, y me gustaría detenerme un poco más para hablar de estas ideas que aparentemente se ven tan bobitas, tan carentes de fondo, hermanos míos, pero hacen un daño y han hecho tanto daño, han impactado tan negativamente el proceso de desarrollo de tantas vidas, que es pertinente que nosotros en un programa de esto lo analicemos y busquemos transformarnos a tiempo antes de caer en la locura común y hacer todas esas cosas feas que la gente termina haciendo por lo que ve en la apariencia física de alguien. Padre eterno, ayúdanos. Padre eterno, danos la solvencia moral y espiritual para actuar consecuentes con esto que estoy diciendo, Señor. Ayúdanos entonces a descubrir esas falencias nuestras, esas inmensas limitaciones que tenemos en la estructuración de nuestro pensamiento alrededor de nuestros hijos por lo que nosotros vemos en ellos. Ayúdanos, Señor, a dar una medida superior. Ayúdanos a actuar con un sentido
de consecuencia más objetivo y no terminar afectando a nuestros hijos con elaboraciones prejuiciadas que no corresponden a lo que realmente tú has colocado en el corazón y en la vida de cada uno de ellos. Bendícenos entonces con esa actitud de persona solvente en este campo y que podamos actuar sin tocar la vida de nuestros hijos y sin dañar su sensibilidad frente a las posibilidades de la existencia, sin prejuiciarnos con lo que vemos en la apariencia de ellos. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios. Les insisto, esto crea inquietudes y de esto que estoy hablando, ustedes tienen experiencias. De modo que escriban y trabajemos bastante sobre esto. Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.